gusto saludarla. Gracias por estar en sintonía de Algo Cursa y estar aquí con nosotros. Este es su espacio. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes. Estamos reunidos en una emisión más de este su programa Genética Empresarial. El grupo Sánchez Pineda y una servidora, Erika Siu, les damos la bienvenida. Hoy tenemos de invitadas a la maestra Carmen Elvira. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y a la licenciada Rosa Olivia Pérez. Gracias, Erika. El tema de hoy será asambleas ordinarias y extraordinarias. Les recuerdo que sus dudas o comentarios nos los pueden hacer llegar a través de Argos Cursa, a los correos de erica@sanchezpineda, carlos@sanchezpineda, a través de las páginas de Facebook Sánchez Pineda SC y de Contadores y Abogados Empresariales, o a través de nuestro canal de YouTube Sánchez Pineda Capacitadora. Bueno, empezamos con el tema de las asambleas, que bueno, que no es algo nuevo, es algo muy viejo. Muchas de las empresas se encuentran en el dilema de si tienen la obligación de hacerlas o no tienen la obligación de hacerlas. Las sociedades mercantiles son una figura vital para el desarrollo del comercio y se definen como entes mediante los cuales diversas personas se obligan mutuamente a combinar recursos y esfuerzos, obviamente pues para la realización de un fin común. Su naturaleza pues les brinda personalidad jurídica propia diferente a la de sus socios. ¿Y qué es decir con esto? Que bueno, esa persona moral crea al nacer como una jurídica propia diferente, pues también derechos y obligaciones. ¿De qué manera va esa persona moral a controlar, digamos que sus acciones? Porque está el acta constitutiva, que es como el acta de nacimiento de las personas físicas. Pero de ahí en fuera, como son varias personas, varios socios, a veces dentro de una persona moral también puede existir otra persona moral, pues tiene que haber algo que las regule, que les dé una guía, ¿no? En donde los acuerdos y las voluntades de esos socios pues se puedan ir encaminados. Vamos a empezar este tema ya, y cuando hagamos referencia a la ley estaremos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles para no estar repitiendo constantemente el tema. Empezamos con usted, maestra. ¿Qué podemos o dónde se regulan las asambleas como tal? La ley determina que las asambleas tienen como principal función la toma de decisiones relacionadas con el rumbo comercial y financiera de cada empresa. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Ella acordará y ratificará todos los actos u operaciones de estas. Sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe. Posteriormente, existen dos tipos de asambleas, las ordinarias y las extraordinarias, las cuales se elegirán de acuerdo con el asunto a tratar. Depende de la orden del día, ¿no? Así es. Esto lo podemos verificar en los artículos 179, 180 y 181 de la ley. Ahora, ¿para qué sirven? ¿Qué diferencia hay entre una ordinaria y extraordinaria? Las ordinarias son todas aquellas que se reúnan para discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, nombrar administrador o un comisario, decretar el reparto de dividendos o cualquier otro tema, siempre que no se requiera modificar la escritura constitutiva. Esto lo podemos encontrar en los artículos 179, 180 y 181. Y de las asambleas extraordinarias, digo, como su nombre lo indica, ya no son tan comunes, ¿no? Ya tiene algún grado o algo especial en el que se toquen estos temas. Así es, ya es independientemente de los primeros puntos que nombramos, la extraordinaria es más bien para tratar de cualquier asunto que esté contemplado en la asamblea ordinaria, y lo que es una prórroga de la duración, una disolución anticipada, aumento o reducción del capital social, transformación, fusión o una emisión de acciones privilegiadas, amortización de acciones y emisiones de bonos. Por ejemplo, cuando estabas hablando en el tema, en el punto que se tocó acerca de el capital, ¿no? El capital social. Recordemos que las personas morales, bueno, antes, ¿no? O mucho antes tenían un capital. Algunas tienen como límite ciertos capitales, dependiendo de la persona moral que teníamos. Las sociedades anónimas pues era 50,000 pesos. Se acuerdan que hubo un cambio ahí muy relevante en donde te dice, ¿sabes qué? Ya puedes iniciar la persona moral hasta con 1 peso, ¿no? Obviamente 1 peso cada quien, porque si no, ¿cómo podemos darles un valor a la acción? Pero en el caso de capitales estamos hablando que existe dentro de las empresas un capital fijo y un capital variable.
El capital fijo es por lo general el que, a menos que así lo digan los estatutos, es el inamovible, ¿no? Ese no podemos disminuirlo, sino es a través de una asamblea extraordinaria. A diferencia del otro capital, que puede ser un capital variable, en donde sí puedes disminuirlo a través de una asamblea ordinaria. Entonces, en cada tema muy específico que vayamos a tratar, dependiendo, más adelante vamos a ver que todas las actas tienen que llevar cierto orden. Y obviamente, bueno, siendo redundante, pues es una orden del día. Es, ok, ¿para qué me citas? ¿Qué voy a ver? ¿A qué acuerdos vamos a llegar? ¿No? Entonces, dependiendo del tema que vamos a tratar, es el tipo de asamblea. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes de esa situación, porque más adelante también veremos el tema de la legalidad. Porque obviamente las ordinarias se tratan temas más comunes, por lo general se dan informes a la sociedad a través de estados financieros, cómo va la empresa, etcétera, ¿no? Pero las extraordinarias, pues bueno, como su nombre lo dice, ahí sí ponemos un poquito el dedo en el renglón. ¿Por qué? Porque hasta cambia en el sentido de cuántos socios van a estar o tienen que estar presentes en dicha asamblea, ¿no? La transformación en sí, ¿no? Modificación medular en algunos puntos de la empresa. Ahora, licenciada, ¿en qué domicilio o dónde se puede llevar a cabo estas asambleas? Bueno, sin importar de qué clase de asamblea estemos tratando, ordinaria o extraordinaria, se debe efectuar en el domicilio social según el artículo 179 de la ley. De acuerdo a la periodicidad, esto quiere decir cada cuánto se tiene que celebrar, la ordinaria una vez al año, por lo menos, dentro de los 4 primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio anterior. Muy bien. Y la extraordinaria cada vez que se requiera o cada vez que los socios convoquen, ¿no? Para hacer alguna modificación a los acuerdos importantes. Ahora, también el tema ves que, bueno, comentabas, ya vamos a tener, digo, haciendo publicidad al siguiente programa que vamos a tener, es que también estas asambleas tienen impacto a nivel fiscal, obviamente. Antes estaban así como muy desapegadas, pero actualmente en las revisiones ya te están pidiendo los libros, ya te están pidiendo tus asambleas, ya te están pidiendo que las que tienen que estar protocolizadas, obviamente si no lo están, no tienen la legalidad requerida. Ahora, también en los tiempos de las presentaciones te marca que 4 meses posteriores al cierre, pero puede, según sea el caso, dependiendo de los estatutos de las personas morales que vienen en su acta constitutiva, yo puedo decir que las asambleas se van a realizar en determinado tiempo. Sí, es muy importante recordar que los estatutos es la máxima de los acuerdos a los que se tienen que apegar los socios, ¿no? Debemos por eso, cuidar muy bien con la persona que nos asesore, en este caso, bueno, el despacho. Y también cuando acudimos al fedatario público, ¿no? También ver qué es de acuerdo a la operación de la empresa, y muchas veces atendiendo a que los socios, en algunas empresas, pues muchos nunca están presentes, ¿no? Entonces también ver qué tanto se puede contar con ellos para la reunión, y porque adelante vamos a ver la importancia en las asambleas, cómo deben de convocar y cómo deben de acudir. Porque si no nos podemos encontrar ante una asamblea no celebrada. Claro. Bueno, ya entrando en la materia, ¿no? Ajá. ¿Cómo se convoca? Digo, ya que mencionaste el tema de qué es lo primero, ¿no? ¿Cómo se le comunica a los socios que va a haber una asamblea? Previo a la celebración de la asamblea debe existir una convocatoria. Esta convocatoria anteriormente se hacía por medios impresos, Diario Oficial de la Federación, el periódico de mayor circulación. Actualmente hay una nueva modalidad, no ha suplantado a la anterior porque todavía se puede hacer, pero ahora nos dice, de acuerdo a la reforma que en 2014 hubo a la ley, que a través de un portal de la Secretaría de Economía, que por sus siglas es PSM, Publicación de Sociedades Mercantiles. Los invito a que entren al enlace, porque ahí a través de un medio electrónico público al cual pueden entrar todas las empresas y hacer estas publicaciones de la convocatoria.
15 días antes. Y también otras modificaciones a través de la asamblea extraordinaria, lo que habló la maestra Carmen, transformaciones, fusiones, escisiones, aumentos de capital, hablando de las extraordinarias y las ordinarias también. Entonces, bueno, regresando al tema de la convocatoria, les doy el fundamento, es el artículo 186, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes pueden hacer esta convocatoria? Digo, porque no la puede hacer cualquiera. No puedo llegar yo y convocar a los socios de una empresa que ni siquiera pertenezco, ni siquiera tengo, ¿quiénes son, digamos, las personas autorizadas que pueden hacer esta convocatoria? Bueno, voy a enumerar las personas autorizadas de acuerdo a la ley y también me voy a ir de nuevo regresar a este portal, que el portal te pide que es una persona registrada. Puede ser el administrador, el comisario, los accionistas que representen al menos el 33% del capital social, una autoridad judicial, si se ha actualizado el supuesto en el cual se niega la realización de la convocatoria y bueno, se tiene que acudir ante los medios, ¿no? Medios de impugnación o autoridad judicial. Y también puede hacerlo el titular de una acción cuando no se ha celebrado ninguna asamblea durante 2 ejercicios consecutivos o cuando éstas no se hubieran ocupado de revisar el informe de los administradores y comisarios. Bueno, estas personas están autorizadas por la ley para convocar. Sin embargo, volviendo al portal del que les hablaba por internet, te pide que sea una persona registrada. ¿Para qué? También para guardar el control y cierta secrecía de los movimientos a la empresa y la persona que tenga las claves. ¿Qué claves? La fiel, esta será la contraseña, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ya podríamos meternos al tema de la nueva firma electrónica, de cómo esta nos suplanta, eso sí, las firmas autógrafas. Claro, y digo, y esta firma electrónica está sirviendo para muchas cosas. Estamos hablando para hacer trámites en el SAT, movimientos y demás. Estamos hablando también que sirve para el Seguro Social. Y ahora, bueno, con el cambio a partir del 2014, con el tema de la Secretaría de Economía, ¿no? Sí. ¿Qué pasa también? Que bueno, de alguna manera esto viene todavía a darle quizá más soporte al tema de la convocatoria, porque no es tan sencilla la convocatoria como tal. Si yo no llego a hacer esa convocatoria con los requisitos que tiene que llevar mínimo una convocatoria, que es una persona autorizada, que es lo que nos acabas de nombrar, más aparte de esta persona autorizada, bueno, tienen que tener la firma. Esta asamblea, si es que se llegara a realizar, puede que estemos hablando de un tema de nulidad. Entonces, es un tema fuerte porque los acuerdos que tomemos ahí, pues no tendrán ninguna legalidad. Salvo, bueno, sus excepciones, porque podemos también no tener una convocatoria y estar todos los socios reunidos, y si están todos reunidos, todos votaron, sea a favor o en contra, todos participaron, esta asamblea sí se puede tener validez, pero con la excepción de que esté el 100% reunido, ¿no? También con el punto que tomaste, pues siempre dentro de los socios están los socios mayoritarios y los más chiquitos, ¿no? Esto no quiere decir que yo como socia no pueda decirle a los grandotes, oye, yo quiero una reunión porque quiero ver este tema. Y es lo que mencionabas. ¿Qué pasa? Yo, socio chiquito, tengo que acercarme al administrador en caso de que tenga, que no sea un administrador único, que sea un consejo de administración, tengo que acercarme con ellos y decirles, mira, yo quiero ver estos puntos, quiero que convoques a una asamblea. Si me dicen, ¿sabes qué? No vamos a convocar, no te vamos a hacer caso y demás, pues entonces viene lo que nos mencionabas del asunto ya judicial, ¿no? Sí. Un comentario. Siempre han existido los derechos de todos los socios previstos en la ley. Sin embargo, con esta nueva reforma es muy importante que protege a lo que se llaman los derechos de las minorías dentro de la sociedad, claro, lo que acabas de comentar. Y hay pactos que ayudan a regular estos acuerdos, a destrabar los desacuerdos también. Creo que sería materia también de otro programa. Ok, dentro de la convocatoria, ¿cuáles son los requisitos que debe de contener como tal? O sea, el principal requisito es el que contenga lo que es la orden del día. La orden del día y que sea firmada por quien la realice, por quien realice la convocatoria. De no ser así, como lo mencionaste anteriormente, se da como nula cualquier resolución adoptada en esa asamblea.
Bueno, esto lo pueden checar en los artículos 187 y 188 de la ley. Dentro de estos dos requisitos que nombras, bueno, está la orden del día, importantísima, es la que nos da, es la que debe de ir, a mi gusto, desmenuzadita, ¿no? Sí. Pero podemos encontrar diferentes tipos de orden del día. El problema aquí está en que la ley no regula las características de tal orden del día, que dice, en el orden del día debe de venir los asuntos a tratar. Oye, pero no sé si les ha tocado que viene la orden del día en la asamblea y te dice asuntos varios. Así es. Una Sí. vez que diga asuntos varios y yo como socio vaya, acepte, es muy difícil que posteriormente, a través de un desacuerdo mío, puedan otorgarme la nulidad. Entonces, hay que tratar desde el tema, yo como socio, cuidar todos esos, porque digo, hasta puede haber fraude o pueden haber temas controversiales que se traten Sí. en esa reunión. Es muy importante este término que acabas de dar del fraude, porque materializando lo que pudiera suceder dentro de los últimos puntos, ¿no? Que se traten asuntos varios, a lo mejor algún socio dice que tiene la propuesta de un buen crédito, ¿no? Claro. Por el banco, y en ese momento se empiezan a suscribir títulos de crédito. Ujú. Y vamos, o sea, todos válidos, pero a lo mejor algún socio no está de acuerdo. Entonces, de ahí la importancia de puntualizar cada uno de Desmenuzar, como le digo yo, ¿no? exactamente de cuáles los son puntos los a tratar. puntos, porque, digo, sí les ha tocado, ¿no? Viene a lo mejor, no sé, cambio de administrador, estados financieros, demás, y hasta el final, asuntos varios. Siempre, casi Así siempre es. viene por... en muchas ocasiones no se hace ni siquiera de mala fe, se hace por si algún tema Quedó pendiente. chiquito quedó pendiente, bueno, Ujú. no tenemos que redactar, no tenemos que hacer otra convocatoria y demás, en muchas ocasiones, pero en otras puede ser también mal visto, ¿no? Entonces Sí. hay que cuidar mucho ese punto. Qué Así bueno es. que Y sobre todo también el verificar y corroborar que la firma de la persona que está solicitando la convocatoria sea de una persona que esté registrada en la sociedad, o sea, que sea legal, porque de lo contrario le estamos dando pie a que se Otra dé ese vez la fraude. nulidad. Sí, así es. Claro. Entonces, las personas que están, digamos, facultadas para hacerlo es la que nos mencionabas, el socio, administrador, el consejo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea. Ahora, ¿qué pasa? Ok, ya hicimos la convocatoria, la tenemos que hacer, nos habéis comentado, con 15 días de anticipación, a través del portal de la Secretaría. Ujú. O medio ¿Qué plazo. pasa si no se hace la asamblea? O sea, llega el día y ya no se celebró esa asamblea. Bueno, la ley también da la opción de hacer una segunda convocatoria. Si no se celebró la primera el día señalado para tal efecto, es indispensable una segunda convocatoria, expresando dicha circunstancia que se trata de una segunda convocatoria y cumpliendo los requisitos necesarios de acuerdo al artículo 191 de la ley. Ahora, también existe otra mecánica, ¿no? Porque yo también puede ser que la asamblea sí la quería yo realizar, pero resultó que nos salió una emergencia, que a lo mejor alguien se accidentó, pudieran pasar mil cosas. Sí. También podemos hacer otro tipo, ¿no? Que es la aplazada. La aplazada. También sucede que muchas veces ya llegando ahí los socios no se pusieron de acuerdo y quieren aumentar la orden del día o lo que dijiste. Ahí donde dice asuntos varios, quiero que se desmenuce, entonces es muy sano aplazarla. Siempre se tiene que buscar el mejor acuerdo para la empresa. Esta opción de asamblea aplazada lo encontramos su fundamento en el artículo 199 de la ley. A solicitud de los accionistas que reúnan el 25% de las acciones representadas en una asamblea. Lo voy a leer al texto. Se aplazará para dentro de 3 días y sin necesidad de nueva convocatoria la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Esa es la justificación. Y este derecho se puede ejercitar solo una vez para la misma cuestión, ¿no? Ok, si yo no estoy de acuerdo o siento, como dices, de asuntos varios, oye, quiero que me aclares bien de qué va a ser esta situación. Sí. Y podemos aplazarla hasta por 3 días. 3 días. Dentro de 3 días, así es. ¿Quiénes pueden asistir a la asamblea? ¿Cualquiera? O sea,
cualquiera puede llegar y van a tener una asamblea los de la No. empresa Patito, voy a estar presente. No, porque son asuntos delicados de la empresa y creo que, bueno, la misma lógica nos lleva a que deben de ser los socios, ¿no? Bueno, los socios que en este momento existen, a lo mejor dentro de los puntos del orden del día está la transmisión de acciones y se invita, incluso se menciona en la asamblea, perdón, en el acta, se menciona que tengo un invitado porque esa persona va a entrar, ¿no? Entonces debe estar concurrida por los socios, pero no impida que pueda estar también representados o apoderados, ¿no? Debidamente, siendo terceros extraños a la sociedad. Bueno, esta representación también debe de regirse por lo que estipulen los estatutos y también a través de un poder que se otorgue de preferencia ante un fedatario. ¿Para qué? Para que esté debidamente verificada la identidad de la persona que va a acudir. Y es bien importante recordar por la trascendencia que tienen los acuerdos en una sociedad, los puntos delicados. Ahora, lo que hablabas, de lo que mencionabas acerca del tema de, yo como socio no pude asistir, le doy un poder a alguien más para que vaya en mi representación. También es muy común que esta representación o poder se lo demos al administrador o al comisario. Eso está prohibido, sin embargo se da. O sea, es muy el caso de, bueno, somos nosotras tres los socios, yo no voy a poder, oye, te doy un poder para que actúes en mi nombre. Si acaso eres administradora o comisario, eso no está permitido en la ley, sin embargo se da. Sí, en la práctica, ¿no? Pero sí debemos de tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque el administrador, el comisario ya tienen sus funciones dentro de, o su papel, su rol dentro de los estatutos que le han conferido ciertas facultades, y si es importante buscar a otra persona para que defienda tus intereses propiamente. Recordemos que el socio va a otorgar una facultad a otra persona para que defienda tus intereses ante la sociedad. Y bueno, el administrador debe ser neutral, el comisario también, ¿no? Por eso no debería suceder, pero tienes razón, sucede por la facilidad, claro. Porque generalmente son actos de buena fe, dices, pues sé tú, ¿no? Tú ya estás ahí, tienes que ir a la oficina. ¿Quién debe de presidir estas asambleas? Bueno, serán dirigidas por lo general por el administrador único, por el consejo de administración, el que sea el presidente del consejo, y a falta de ellos, pues por quien fuera asignado. Eso lo podemos checar en el artículo 193. Y también, bueno, ya estando la reunión, algunos que estén presentes pueden decir, va a presidir fulanito de tal, aunque no sea ni administrador ni forme parte del consejo de administración. ¿Cuándo se considera legalmente instalada una asamblea? Ya tuvimos la convocatoria, ya estamos en el lugar, que por general tiene que ser el domicilio. Existen dos tipos, uno es la ordinaria y otro es la extraordinaria. La ordinaria, pues como es más común, se toman acuerdos menos importantes, pues el tope o lo que nos dejan de socios, de accionistas, es menor a una extraordinaria. En una asamblea ordinaria se considera legalmente reunida cuando están representadas por lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones solo serán válidas si se toman por la mayoría de los votos presentes. Eso está en el artículo 189 de la ley. Y en las extraordinarias se requerirá, para que se entienda ya constituida legalmente, que estén las 3/4 partes del capital social, y las decisiones se adoptarán por el voto de los accionistas que formen la mitad del capital social, según el artículo 190 de la ley también. Nos vamos a un pequeño corte. En la siguiente parte vamos a mencionar cómo se desarrollan estas asambleas, cuándo se van a considerar que hay nulidad en las mismas, también otros cambios que hubo en la ley del 2014 en cuanto a los socios. Digo, a lo mejor no tan común en nosotros, ¿no? Pero en las grandes empresas, en el ramo corporativo, donde las acciones se compran y se venden constantemente, hubo un cambio muy importante ahí. Lo vamos a comentar en unos momentos. Breves fiscales. Recuerda que si eres una sociedad o asociación civil, debes considerar como ingreso el precio o la contraprestación pactada efectivamente cobrada. Por lo que si expediste facturas durante el ejercicio fiscal 2015
mismas que a la fecha no has cobrado, deberás cancelar los comprobantes fiscales emitidos y, en su caso, refacturar una vez que efectivamente hayas cobrado. Así tu cliente podrá efectuar su deducción en el ejercicio 2016, año en el que efectivamente realizó la erogación. Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción primera, último párrafo, y 27, fracción octava de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sánchez Pineda trajo para usted breves fiscales. La contadora licenciada, Marifer García nos pregunta: ¿un socio podrá prescribir de la personalidad jurídica de la sociedad en caso de fraude? Así nos dice la pregunta. Prescindir de la personalidad jurídica de la sociedad en caso de fraude. Supongo que lo que quiere hacer es, hablamos en un inicio que la persona moral tiene una personalidad jurídica propia, distinta a la de sus socios. Sin embargo, en su conjunto, pues la integran personas físicas, que obviamente están los socios. En este tema podemos hablar del tema de conflicto de intereses. Sí, podríamos poner un ejemplo. Se me ocurre que una empresa que se dedica a envasar, ¿no? Y de repente alguien decide darle vuelta a ese giro o al objeto y tener otra actividad, y bueno, se configura un fraude y algo que yo como socio desconocía. Entonces ahí entra en principio el conflicto de interés, el tema que voy a abordar. La ley prescribe que si un accionista tiene por cuenta propia o ajena un interés contrario, hablamos de esto, ¿no? Y lo materializa al de la sociedad, un interés contrario al de la sociedad en una operación específica, deberá abstenerse de toda deliberación relativa a esta, pues de contravenir esta prohibición, aquel será responsable de daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para la validez de tal determinación. Ahorita vamos a explicarlo. Su fundamento es el artículo 196. Ahora, es muy difícil, también la pregunta es demasiado general, ¿no? Porque estamos hablando de qué manera podemos descubrir dicho fraude. Los administradores, tanto como el comisario, deben de dar su informe una vez al año a través de los estados financieros acerca de cómo va su administración, ¿no? Van muy llevados de la mano con el gerente general, que también tiene participación en esta información. Podemos detectar quizá fraudes a la hora de que el administrador está haciendo cosas que no deben de ser a través del acta. Es como en el tema fiscal, también comentábamos que ya están muy ligados, ¿no? Cuando hacemos movimientos fiscales que están contravenidos en la ley y el administrador o representante legal autoriza todas estas operaciones, pues también incurre en responsabilidad, igual que los socios. Todas estas situaciones se plasman a través de la asamblea. Al estar yo de acuerdo en cosas que no deben de ser, pues obviamente cuando esté el fraude, cuando esté una revisión en Hacienda, los socios van a tener participación. ¿Cómo vamos a medir esa responsabilidad en cada socio? Pues dependiendo con la participación que tengamos en la sociedad. Si yo tengo un 50%, pues bueno, voy a participar en un 50% de esa responsabilidad. Digamos que el beneficio está en que, bueno, voy a participar hasta por el importe que yo haya aportado. No sé, si aporté 100,000 pesos, pues bueno, hasta ese importe. Y obviamente esos 100,000 pesos a su vez forman un porcentaje del total de participación. Quizás si nada más somos dos socios y tú pusiste 100 y 100, pues bueno, vamos a tener un 50. Pero si yo puse 100, tú pusiste 50 y tú pusiste 50, pues bueno, ya mi participación es de un 50% y un 25% de ustedes dos. Entonces, todo esto hay que cuidar en el tema y obviamente estar en desacuerdo. Este conflicto de intereses viene estando como puntual en la pregunta, ¿no? Sí, y aprovechando el comentario que acabas de hacer, Erika, y retomando la pregunta de María Fernanda, la pregunta dice, ¿puede uno prescindir de la personalidad, me imagino, distinta, ¿no? Porque dices, yo como socio no llevé a cabo ese fraude,
lo realizó el otro socio. Bueno, hay que recordar que en principio la empresa responde al defraudado. Después, sobre estos mecanismos, hablando del conflicto de intereses, esto que mencioné, entonces ya vamos a determinar la responsabilidad de cada uno de nosotros, suponiendo que fuéramos 3 socios. Y es muy bueno el comentario que acaba de hacer Erika, porque cada quien va a responder por su parte proporcional, pero si el fraude, volviendo a este tema, fuera mayor y no alcanza, después se repite contra el patrimonio de los socios, ¿no? Ya Así. Fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque no alcanzó con lo que nosotros teníamos como capital, como en activos. Bueno, vamos a irnos hacia el monto que alcance a cubrir este daño, recordando que el fraude es un daño patrimonial, ¿no? Entonces, vamos a responder de manera personal, máxime la persona que cometió el fraude, que también es de materia penal y podría hasta ya ir a pena la corporal. cárcel, pena corporal. Entonces sí, es como se ve, es un tema de carácter mercantil, es un tema fiscal y también puede acarrear a un tema penal, varias materias. Sí, varias materias, porque dependiendo del tipo de fraude, hasta laboral también, claro, podemos sí, porque, ampliarlo. Sí. Ahora, siguiendo esta misma mecánica que estábamos hablando del requerimiento de información financiera que se da de manera anual a través de las asambleas ordinarias, pues bueno, también la ley es muy clara en sus artículos 166, fracción cuarta y 172 en decir, oye, ¿sabes qué? Los administradores y los comisarios no van a votar en la resolución que se tome en base a esta información. ¿Por qué? Porque obviamente puede dar una información manipulada y obviamente él va a estar votando y ese voto puede contar para la aprobación. Y esto también se da mucho, que no toman en cuenta esa parte y que vota. El socio administrador vota en la información en donde no debería de hacerlo. ¿Cuál es el camino? Bueno, regresando un poco para hacer un resumen de lo que ya hemos visto, podemos llamarlo el camino que va a seguir la asamblea. Pues bueno, primero tenemos la convocatoria. Esta convocatoria tiene que tener la orden del día con la descripción de todos los asuntos que se van a tratar. Tiene que estar firmada por quien la efectúe. La puede efectuar el administrador, el consejo de administración, lo puede efectuar los comisarios, los accionistas que representen el 33%, o sea, que sea minoritario. En caso de que no les hagan caso, pues bueno, ya se puede ir a través de judicial. Con 15 días antes 15 días antes de la fecha en donde vamos a llevar dicha asamblea, una vez que ya tenemos la asamblea, que se tiene que poner obviamente el día. Si no se lleva a cabo, puede ser una segunda convocatoria con los mismos requisitos de la primera, únicamente la orden del día y que esté firmada por la persona autorizada. Si en la primera no se hizo por cuestiones de que el socio quiera que le amplíes más el tema de la orden del día, que no haya quedado claro, podemos aplazarla 3 días por una sola ocasión, para el mismo nada tema. más, por el mismo tema. Luego, una vez que ya está instalado, se tiene que verificar o revisar que esté legalmente instalado, que estén los mínimos que habíamos platicado para una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria. Tiene que estar celebrada en el domicilio social de la empresa, tiene que tener las formalidades de asistencia, que son los administradores. Los administradores y comisarios no pueden recibir o no pueden actuar en nombre de otro socio, no pueden recibir mandatos, ni pueden recibir ningún tipo de poder. Eso que quede muy puntual porque se da mucho en la práctica. O se desconoce. ¿Cómo se desconoce? Señor. El quórum para las ordinarias con la mitad del capital social, para las extraordinarias con 3/4 partes de lo que es el capital social. Luego, bueno, se reúnen, van diciendo la orden del día, discuten la orden del día, llegan a un acuerdo y bueno, después plasman ese acuerdo. Obviamente se hace la votación y se decide si sí o si no del punto que se había mencionado, ¿no? De esa toma de acuerdos, pues bueno, están las actas, se hará por medio de votación, la mayoría de los votos presentes en la ordinaria y las acciones que formen la mitad del capital social en las extraordinarias. Ya una vez que esté, bueno, las actas constituyen una reproducción literal de lo acontecido en la asamblea, por lo que se buscará que contengan
la fecha y lugar en la que se está celebrando, los nombres de los accionistas, el número de acciones que tiene cada uno, los datos de la persona que presidió dicha asamblea. Recordemos que generalmente es el administrador o el presidente del consejo de administración, pero puede ser cualquiera que designen ellos, ¿no? Sí. Para presidir Luego, pues la orden del día detallada, eso sí, lo más que se pueda, Para porque evitar siempre hay ahí cositas que quedan futuros, ¿no? La descripción de los acuerdos adoptados, junto con la información, obviamente, de la votación. Se asentará, en caso de hacer ordinarias, en el libro de actas del que lleve la persona moral. Si es extraordinaria, pues esta tiene que ser protocolizada ante el fedatario público, que es lo que les mencionábamos. Acuérdense que las ordinarias no es necesario que se protocolicen, simplemente que se asienten en el libro. ¿Quiénes la deben de firmar? El administrador, o el presidente del consejo de administración o los comisarios en su caso, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta por ahí. Ok, vamos a checarla. Nos pregunta Yeli Mesa, ¿la empresa va a decretar dividendos? ¿En qué asamblea se puede hacer? ¿Ordinaria o extraordinaria? Bueno, el decreto de los dividendos es ordinaria. Tiene que haber un proceso. Estamos hablando de la obligación que tienen el administrador junto con el gerente general o el presidente del consejo, junto con el comisario, porque es así como que todo junto, de darle información a los socios. ¿De qué manera se pueden decretar dividendos si yo como socio no tengo ni idea de cómo va mi empresa? Puedo sugerir que me des, ¿no? Dije, yo quiero dividendo porque yo veo que está bien. Ah, pues ¿cómo está bien? ¿Cómo lo puedo ver? A través del estado financiero. Ahí me debe de reportar si tengo para repartir. Ahora, volvemos otra vez con el tema de que las actas tienen mucho que ver con lo fiscal, con lo financiero. Yo puedo tener utilidades fiscales y puedo tener pérdida financiera. O puede ser viceversa, puedo tener pérdidas o utilidad de acá financiera y puedo tener pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque los mecanismos para determinar una y otra en alguna forma son diferentes. Tengo que estar muy de la mano, ¿eh? Lo que debo de estar en el tema de los dividendos es en lo financiero. Y ambos temas asentarse en la asamblea. Claro. Entonces, ¿cómo va llevando el camino? Una vez que ya tenemos el tema y que los estados financieros son aprobados, ahora sí yo puedo decir, voy a decretar dividendos. También ese es otro tema porque también hay ahí en conflictos el tema de que algunos socios luego dicen, vamos a repartir dividendos, pero no le vamos a dar al socio fulano lo que le corresponde, ¿no? Esos también son temas de nulidad en las asambleas, ¿eh? Sí, Digo, creo que más adelante hablamos de y de la esos importancia de publicitar debidamente esta asamblea, para no decir que no quieres darle a conocer los acuerdos, la orden del día, y mucho menos que tome acuerdos. Entonces, a lo mejor en empresas donde los socios concurren mucho a la empresa o a la oficina sea más difícil, pero aquellas donde el socio anda viajando o anda trabajando en otra plaza, ¿no? Y no se entera, bueno, puede suceder. Puede, sí. Esto. Y aparte, bueno, en el tema de dividendos también, los estados financieros es pues la parte medular de todo esto. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos el recurso, pero posiblemente ese recurso, en la misma orden del día, algunos socios o según la operación de la empresa, oye, ¿sabes qué? Vamos a decretar dividendos, pero ese dinero los vamos a decretar, pero también lo necesitamos para reinvertir en la empresa. O para pagar obligaciones. Exacto, entonces debe quedar muy puntual. Primero, espero que te haya quedado clara tu pregunta, pero los dividendos van de la mano con el informe anual obligatorio que tienen que hacer el administrador, el presidente del consejo, junto con el comisionista, apoyado siempre el gerente general y demás, ¿no? De cómo está la empresa en cuestión. Muy bien. Otro tema que vamos a abordar es la legalidad de estas actas. Ya más o menos lo vimos en el camino de las asambleas y es que, bueno, debe de asentar la fecha y el lugar de su celebración. Es como, digo, para aquellos que nos están escuchando, viendo, que no han tenido en su poder alguna acta, es como si contaras una historia, ¿no? Ajá. Es como si empiezas de hoy, en la ciudad de Veracruz. Es como un cuento, pero con fecha y todo, ¿no? En la ciudad. Qué importante, qué bueno que dices eso, porque se escucha redundante a veces cuando empiezas a leer, o mejor dicho, se lee redundante, pero en la ciudad de Veracruz a las 9 horas,
en el domicilio ubicado en Estribo 108 Hípico, fraccionamiento hípico de Boca del Río, se encuentran presentes, y es muy protocolario, pero es necesario. Porque a la vuelta de los años, cuando la empresa ya tiene 50 años, tú regresas a esos documentos para conocer el historial de las actas, y esas actas son la historia, ¿no? La historia en las operaciones y los acuerdos que fueron tomando, y son muy importantes, el resguardo y demás, que también se va, a lo mejor nos da tiempo de tocar digo, el tema. dentro del nombre, debe de contener también el nombre de los asistentes, el número de acciones, la información de la persona que hubiera presidido la asamblea, la orden del día, que como ya les dije es así como que también medular en una asamblea, la declaración de los acuerdos, y de existir errores que luego se da, esto se recomienda que se corrijan al testarlos y salvarlos al final de dicha acta de asamblea, obviamente para no tener que, por lo general se toman los acuerdos, lo ideal sería que se estuviera ahí redactando, ¿no? Sí. Pero por lo general ya acá se hace como, ¿en qué quedamos? Okay. Se redacta con calma, es la verdad, ¿no? Sí. Se redacta con calma, se le da a leer a los asistentes y de acuerdo, va, ¿no? Y se firma. Otro punto que tenemos es lo que les comentaba de los nuevos derechos corporativos. También en la nueva ley que salió, la nueva miscelánea mercantil que salió con fecha 6 de junio del 2014, se realizaron cambios en la ley para permitir a las sociedades anónimas nuevos derechos corporativos a través de las asambleas de los accionistas. Así, los accionistas podrán acordar entre ellos derechos corporativos especiales conocidos como el arrastre u obligación de ventas, que se llama down along, y el de adhesión o venta conjunta, que se llama tag along. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que por lo general, socios que se dedican a comprar y vender. Yo quiero venderte, ok, está bien, acepto, pero ¿sabes qué? Tú, por eso es que se llama como que arrastre o obligación de venta. Te tengo que convencer a ti de que también vendas en los mismos términos y condiciones que yo lo voy a hacer. Uh-huh. Y el otro punto que se llama y de adhesión o venta conjunta, que es el tag along, es, no sé, aquí la maestra Carmen tiene a lo mejor menos participación, no vas a entrar con nosotros porque la primera es como más grande, pero me dices, ¿sabes qué? No, yo quiero entrar contigo, así que también me voy contigo, y por eso es que se les nombra una de arrastre, que es que casi te estoy, te llevo, y ella es la adhesión porque yo me pego contigo. Entonces, estos son los nuevos derechos corporativos que por lo general se dan en la compra y venta de acciones, y otros puntos a relevar que no los vamos a tocar en este tema porque sí son más o menos largos. ¿Me permites un comentario? Sí, claro. Estos también se les llama o se les conoce como pactos parasociales. Acabo de leer un acta que me gustó mucho, pero es en toda su estructura un gran pacto parasocial. ¿Y qué logra? Estos acuerdos, como estos que estamos platicando, hay otros más que también vale la pena después platicarlos. ¿Y qué se protege con esto? Los deseos de cada uno de los socios. ¿Cómo queremos que se lleven los acuerdos ya previamente establecidos, ¿no? Sí, ya claro. No es que sí vamos a llegar a un acuerdo por asamblea, pero ya está establecido en un derecho de arrastre cómo vamos a hacer un negocio, en qué términos, en qué condiciones. Los pactos parasociales están muy sí, porque digo, antes era como que abajo del agua, ¿no? O sea, se hacían ese tipo de operaciones muy, a lo mejor de manera desleal, podría decirse, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, bueno, como vienen a estar reguladas. Que yo no quería, ¿no? Sí, entonces ya bien. También el tema de impugnación de las asambleas, ya lo hemos estado hablando durante esta hora, que es la nulidad y el derecho de oposición. ¿Cuándo se da la nulidad en estos casos? La nulidad es una situación jurídica que provoca que un acto se despliegue sus efectos legales, porque aquel contiene vicios que afectan su legalidad. Al respecto, el Código Civil Federal establece en el artículo 2225 que la ilicitud en el objeto, en el fin o la condición del acto producirá su nulidad, ya sea relativa o absoluta. Ok, en la parte de la nulidad absoluta no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán
destruidos retroactivamente cuando se pronuncia aquella por el juez. Eso es en el artículo 2226 del Código Civil Federal. Esto es, en el tiempo nunca se suspende, vamos a ver más adelante, en el de oposición sí crea una suspensión temporal, pero en este no, en este sigue sus efectos hasta que el juez diga, oye sí, ya vi que sí, no estaba legalmente la asamblea, así que digo la nulidad, ¿no? Y por su parte la relativa se configura cuando sobrevenga la falta de forma señalada por la ley, así como por error, dolo, violencia, lesión o incapacidad de cualquiera de las partes que hubiera intervenido según el artículo 2226 también del Código. Entonces, la absoluta es que cuando el juez diga, vaya. Y la relativa es cuando a lo mejor nos hizo falta formalizar alguna parte, ¿no? Todavía hay opción de componer eso que nos faltó en dichas asambleas y la podemos considerar como legal. Así es, podemos distinguir lo que es la nulidad. Para ellos son, a nivel de la ley, es necesario distinguirlo con 3 niveles acá, que son los pactos o cláusulas. Eso es de que nos deben indicir en el contrato social o convenirse alguna cláusula que contravenga el texto legal. Eso no producirá ningún efecto jurídico. El segundo punto es la celebración de la asamblea. En este tipo de nulidad se busca dejar sin efectos aquellas oficiadas en donde se vulnera la ley. Por ejemplo, puede ser la que se hagan fuera del domicilio social, o que se publiquen convocatorias sin orden del día y sin firma, como ya lo habíamos nombrado anteriormente. Y el tercer puntito de es sin quórum, que no tengan el quórum suficiente para la asistencia. Otro de los puntos de la nulidad es los acuerdos de la asamblea. Dentro de esta categoría se localizarán todos los supuestos en los que se tomen acuerdos en contravención a los requisitos de legalidad por escritos en la ley, los cuales son los aprobados en asambleas efectuados sin ser observados los requisitos legales para hacerlas, las resoluciones adoptadas sin la mayoría de votos y que sean señaladas por la ley. Entonces, en el caso de nulidad, como nos mencionabas, puede ser dividida entre 3. Una puede ser que me vaya yo directamente a que está contraveniendo lo que dice el pacto, mi pacto social, junto con los estatutos, las cláusulas. Otra puede ser la celebración en sí de la propia asamblea, que no reúne los requisitos de la convocatoria y demás. Y la última es, ok, la convocatoria fue, pero resulta que cuando ya se dio a la asamblea, los acuerdos que se tomaron no estaba el número mínimo requerido de socios para llevarlas a cabo como válidas, ¿no? Como vemos, todo es muy formal, todo es la formalidad, ¿no? Lo que está la letra en el cuerpo en el clausulado, la celebración de la asamblea y el acuerdo, que es la voluntad, ¿no? El máximo, la máxima, que es la voluntad de los socios. La otra parte o la otra mecánica, hablamos de que era la nulidad y la otra era del derecho de oposición. ¿Quiénes tienen derecho a esta oposición o de qué manera se puede llevar a cabo? Comentando, tú al principio de esta plática estabas comentando de que los nuevos cambios estaban ayudando a la minoría, ¿no? A la minoría en cuanto a participación de capital. Sí, porque muchas veces el capital mayoritario es el que toma las decisiones. Y bueno, así es. Sin embargo, yo puedo oponerme como minoría y esta prerrogativa de oposición está enfocada a la protección de ellos, de las minorías dentro de una corporación. La ley puntualiza que los accionistas con una representación del 25% del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas y, bueno, nos pide que se satisfagan algunos requisitos, pero sin hay que perder de vista resolución judicial. Yo me opongo, pero debo de acudir a la instancia pertinente. ¿Cuáles son los requisitos? El fundamento del artículo 201, que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Segundo, que los reclamantes no hubieran concurrido o hubiesen votado en contra de la resolución. Y tercero, que la demanda indique la cláusula del contrato social o precepto legal infringido y cuál es el concepto de violación. Entonces, bueno, suena sencillo, ¿no?
Y a diferencia de la nulidad, en este caso, que es el derecho de oposición, aquí sí puede haber suspensión en la ejecución de las resoluciones que se estén impugnando. Esto lo encontramos en el artículo 222 de la ley. Tampoco es tan fácil de decretar una suspensión porque, podemos estar bien en lo correcto o podemos no hacerlo. Entonces, para esto tenemos que garantizar con una fianza que fijará el juez en caso de daños y perjuicios, porque puede ser que sea, puede ser que no, y mientras tanto ya suspendí y no sé ni siquiera esa suspensión hasta qué punto nos impacte, ¿no? Sí. Pues esperemos que este tema haya sido de su agrado. Nos despedimos. Maestra. Así es, cualquier duda o comentario, favor de comunicarse con nosotros a nuestra página en las redes sociales o directamente con la maestra Erika o con el doctor de Carlos. Licenciada. Muchas gracias por la invitación. Reiteramos la invitación para el próximo jueves a esta misma hora, a la 1 del día, con temas muy interesantes, aquí conducidos por la maestra Erika. Pues un placer estar con ustedes nuevamente y recuerda que escúchanos, participa y aprendamos juntos.